Javiera Rodríguez, Rodhab, para muchos, Gracias. la pueden conocer por ese nombre. Periodista de la Universidad Católica, colega, egresada en 2018, fundadora del proyecto Las Mentoras y también conductora radial. Nos está ahí contando sobre tus programas. Invitado hoy día para conversar de varios temas como Atemporales. temas como el liderazgo juvenil, temas de mujeres, temas de cancelación también. Redes Son sociales. atemporales los temas, pues, ¿viste? Puras cosas funadas, lo que veo. No, mentira. Fabi. Soy la queen de las funas, sí. Mucha gente te conoce por el rol que tuviste tú en la toma de 2018 o en la contratoma, como lo llamaste después tú en tu libro, con todo lo que pasó con la ola feminista ese año y la toma en la Universidad Católica, particularmente un video que muchos pueden haber visto cuando está en la entrada de la universidad. Y si no, no lo busquen. No lo busquen. Y se encuentra con otras estudiantes de la universidad y ahí en el fondo tú les hacías ver cómo se había decidido esta toma y si esto era representativo o no de todos los estudiantes de la universidad. ¿Cómo fue esa experiencia? De hecho, hay varios... no es que me arrepienta de eso, al contrario. Creo que debe haber sido más brígida con eso. Pero Aún más. aún más, porque yo alegué con un argumento, así súper como enojada, ¿verdad? De que la toma no fue representativa, que no se votó. Ese era como mi argumento. Pero en verdad la toma no tiene por qué votarse y aunque fuera votada no es válida, básicamente. Entonces, yo alegué contra eso, como no fue... Y tenía el número así como... Entonces era muy fácil como debatirme en ese momento. Pero bueno, al final el gesto fue que yo dije, esta es mi universidad y no tienen por qué tomársela, etc. Y que fue muy, muy arriesgado y muy poco valorado en aquel entonces, porque había un ciclo de feminismo muy extremo, muy politizado, en donde la cancelación, la funa, era como la forma de proceder de ese movimiento. Entonces yo me opuse básicamente a eso, más allá de... Porque después me pusieron varios de que yo estaba a favor de los abusadores, del patriarcado, de no sé qué. Pero yo básicamente estaba en contra de los métodos violentos que utilizaban estas chicas para conseguir sus fines. Ya nunca se acercaron ni a rectoría, ni hicieron votaciones. Nunca fue nada representativo en el movimiento, por más de que mucha gente lo apoyara. Entonces me puse a eso y bueno, me trajo consecuencias, pero también fue como mi momento canónico, básicamente. Yo quería ser una humilde representante estudiantil y después ser periodista y chao, pero eso fue como algo que marcó mi vida y del cual me siento muy orgullosa el día de hoy. ¿Hay un antes y un después entonces después de ese momento? Sí, 100%. Yo después de eso, bueno, no hay día que yo no me acuerde de eso, como que fue súper traumático en todo caso. Yo lo cuento como con orgullo, pero me costó años de darme cuenta que no me había equivocado y que no estaba en lo incorrecto, o sea, de que había hecho el bien bajo lo que yo pienso, de que había sido un hecho con valentía, pero fue algo que yo me di cuenta el tiempo después, no fue inmediato, yo no fue como guau, lo hice y soy una seca, no, todo lo contrario, fue como ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? Pero después me fui dando cuenta de que efectivamente este movimiento era muy radical, quería tomarse los espacios de forma súper violenta. Entonces, bueno, hice lo que hice y hasta el día de hoy ha sido como algo que siempre recuerdo y que marcó profundamente mi vida y mis decisiones a posterior. Oye, Javi, y más allá de la reacción de quizás mucha gente en redes sociales, a lo mejor en persona, en ese minuto ¿te encontraste más estudiantes que te dijeran, oye, la verdad esto a mí sí me representa, qué bueno que lo dijiste, yo no lo quería decir, pero en verdad pienso lo mismo? ¿Te pasó? Era una locura, porque la mitad de los estudiantes literalmente me pasaba por los pasillos. Todavía estaba en la universidad, entonces pasaba en los pasillos y casi que me tomaban la mano y era como, gracias, lo salvaste, así como, estamos agradecidos, como un poco esa. Y la otra mitad era una funa súper violenta, o sea, me pifiaban en los pasillos, y yo iba al baño y tan por cual, no sé qué. Me acuerdo que, o sea, yo estaba en Casa Central, que queda al frente del barrio Las Tarrias, y había un Starbucks ahí. Me acuerdo que dije, para salir de la universidad voy a otro lado nomás, como a estar en la fila del Starbucks, no sé cuánto, y me hacían la vida imposible después de eso, o sea, lo pasé muy, muy mal. Me perseguían, me funaban, me escribían correos, o sea, era una locura.
Pero habían varios estudiantes que no se atrevían tampoco a decirme como que me hacían como un poco para callado. Pero bueno, son los costos de ser una adelantada a la época. Está bien. Javi, y ahora si tuvierais que escribirte una especie como de manual sobreviviendo a la funa, así. Podría. ¿A qué te aferráis? Porque hoy día también estamos viendo que esto se repite y se repite en distintos contextos, universitarios y no universitarios, de que finalmente la funa es una herramienta como muy validada por ciertos sectores políticos, digamos, en la izquierda. Y en ese sentido, ¿cómo hoy día una persona que quiere liderar tiene algo de dónde agarrarse para sobrevivir a esta cuestión? Porque es fácil que tú sobreviviste, pero como dices, te pasaste varios años como procesando esta cuestión. ¿A qué te aferraste? ¿Cómo salía adelante? Hoy día yo creo que la toma, la cancelación, como estos métodos más violentos, hoy día no están validados, creo yo. A diferencia de lo que sí fue en la época entre 2017 y 2021, que fue como época pre-estallido social y por ahí, en donde la funa estaba súper justificada, donde el tratar a otro mal, si pensaba decirlo a ti, era válido porque teníamos que destruir algo más allá. Entonces, creo que en esa época era un tiempo mucho más violento, donde la balanza estaba totalmente desequilibrada hacia un lado y una forma de proceder y ver la política. Y eso puede ocurrir para el lado y lado. Creo que no tiene que ver necesariamente con un sector político, sino con un sector político que en ese entonces tenía una mayoría y que era bastante radical. Y eso ocurrió, creo que también podría ocurrir a la derecha, como que no creo que tiene que ver necesariamente como con una ideología en particular, salvo que a cuáles sí justifican la violencia. En cuanto a cómo sobrevivir a eso, yo no tenía ninguna herramienta, no sabía cómo hacerlo, siempre he sido como aperrada y cuero de chancho, entre comillas, porque me gustaba pintar el mono y ser la presidenta de curso y la delegada y no sé qué. Yo creo que no tenía las herramientas para soportar la funa que me llegó en ese momento sin ser yo alguien famoso, literalmente, porque es distinto cuando, no sé, eres, qué sé yo, nombre de cualquier diputado o rostro de televisión donde todos te conocen y también tenés como tu fandom que te resguarda y te hincha y vamos con todo. Yo no, había sido electa, bien, pero era un mundo muy reducido de una universidad en particular. Entonces yo no tenía las herramientas como para sobrellevar, ni tampoco tenía la defensa corporativa como para que alguien también la peleara por mí. Entonces fue un momento muy oscuro. Yo me aferré mucho a mi familia, que siempre me dijo que yo estaba en lo correcto. Eso fue claro. O sea, a mí mi familia no me dio un espacio para dudar de lo que yo había hecho, había estado mal, nada. O sea, siempre como Javier, hiciste lo correcto, nosotros te apoyamos. Y para mí fue muy inspirador que mis hermanos, que todavía están en el colegio, se sintieran orgullosos y me lo dijeran. Como nosotros en el colegio, o sea, te sacamos a relucir, ¿cachai? Mira lo que hizo mi hermana. Todos sus compañeros estaban como, wow, qué valiente. Era el colegio, obviamente, que es distinto a lo que pasaba en la universidad. Entonces, nunca hubo un espacio para que yo dudara de mí misma. Entonces, yo siempre, si escribiera este manual, creo que el tener este núcleo de apoyo fundamental, que esté contigo, incluso aunque te equivoques o no te equivoques, que te apoye al 100, creo que eso es clave. Algo que me hubiese gustado es, voy a ser súper honesta y transparente, me hubiese encantado tener apoyo psicológico en ese momento, de parte de la universidad también. El rector, los decanos, todos vieron cómo me hacían bolsa. O sea, era evidente, yo pasaba por el pasillo literalmente, ¿cachai? Como era así, y yo me sentí muy sola en ese momento. Creo que la universidad también ha entrado como en esta lógica media de cancelación, como muy universidad, no quiero ser peyorativa, pero muy woke, como, oye, hay que hacerle caso a las niñas feministas, entonces mejor no nos metamos con esta chica. Entonces yo estaba súper sola y era un estudiante más que notoriamente no era una persona súper radical ni loca, así como, esta es una chica problemática, en absoluto. Entonces no tuve ese apoyo que me hubiese gustado tener como institucional y también psicológico, como de soporte, que no lo hubiese tenido, y creo que es importante para quien sufre esto, tenerlo, 100%, contar con algo que te soporte y te ayude. Y obviamente creo que uno tiene que hacer una reflexión súper profunda de si acaso lo que uno hizo está dentro de los valores que tú compartes. Cuando hay algo que no está de acuerdo como estar de acuerdo contigo mismo, creo que eso es súper clave.
Que es como la coherencia. La coherencia, estar de acuerdo con lo que tú piensas, lo que tú crees y ser directo con eso. Creo que hay mucha gente que por lo que dice la masa, ya, sí, tienes razón, esto está bien, no está mal. Pero no, uno, por fortuna, yo soy muy orgullosa de mi familia y los valores que me entregaron, entonces, si bien yo sabía lo que estaba haciendo estaba correcto, traté de ser súper coherente como con lo que yo pensaba y sentía, y creo que eso le falta mucho a la política, como la coherencia, aunque todo el mundo diga que está mal. Seguir adelante, creo que eso fue algo que fue muy determinante como en mi vida. Y ese mismo año, que fue un año súper intenso en todo sentido dentro de la vida universitaria, también te tocó vivir bien de cerca otra experiencia, que aparte de todo lo que recibiste tú por lo que pasó con la toma, se produce también una situación con Ignacio Palma, compañero tuyo de la universidad, tú eras jefa de campaña de él para competir por la federación, y él se ve involucrado en una acusación, y esto al tiempo después se termina cayendo, la historia termina tomando un giro súper distinto a lo que era en principio. ¿Cómo te marcó igual esa experiencia que también tiene que ver con lo que estamos conversando en el fondo de funas, cultura de la cancelación y toda esta presión que se va generando en los ambientes estudiantiles? La acusación de Ignacio, que terminó siendo falsa por fortuna, o sea, se demostró que era falsa, siempre lo creímos así en todo O sea, caso. era una teleserie en esa época, Era súper atroz, teleserie, dramático. súper teleserie. A mí me tocó vivir mi propia funa en mayo, y ya noviembre fue lo de Ignacio. Entonces creo que fue como una preparación a lo que él terminó pasándole a él. Cuando me tocó a mí, creo que era como súper explosivo el tema de la toma, se había resuelto, pero ya creo que se había mostrado que alguien podía estar en contra de algo. Como había un desafío y me había tocado a mí, y ese había sido como el primer punto. Entonces, para Ignacio, yo creo que toda la gente que lo rodeaba decía como, oye, en algún momento alguna chica se opuso a esto. Si este cabrón está diciendo la verdad, seamos más masa. Creo que eso fue una diferencia importante, que fue un gran soporte para Ignacio, de que todo lo que lo acompañamos, que éramos, bueno, aparte estábamos en una elección, o sea, había algo que disputar, había mucha gente acompañándolo, entonces creo que eso fue como muy positivo para él. Sin embargo, a mí no se me borra en la cabeza cuando este chico, Ignacio, va a votar, perdón, mi amigo, va a votar por él mismo y por la lista FEUC, y gente con megáfono diciéndolo que era un abusador, que era un violador, así gritando como de esta distancia como violador, ándate de la universidad, asqueroso, acompañado incluso con mujeres, porque dijimos, aquí hay una cuestión súper del movimiento feminista, de Te Creo y toda la cuestión, vamos mujeres a acompañarlo a votar. Los gallos gritaban a nosotros también. Entonces ahí tú te das cuenta que era un asunto sumamente politizado, que no tenía que ver con defender a las mujeres ni defender a las víctimas en absoluto. Esto era una cuestión política, y así lo entendimos, y por eso decía que era tan importante ser coherente, como no te muevas de ahí si es lo que crees, que no te vengan a vender la pescada de que no, sí, que esto tiene que ver con que las mujeres no hemos sido escuchadas. Las mismas mujeres lo estábamos defendiendo, entonces tampoco nos valía a nosotras, y si no nos valía a nosotras, que éramos de su mismo género, entonces todo esto no tenía sentido. Ignacio lo pasó pésimo, yo todo el rato pensaba en él estaba pololeando, y yo dije como, menos mal la polola, se terminaron casando al final, menos mal la polola le cree de esto, porque cualquier persona que le tenga un mínimo miedo a la cancelación se va a ir, y oye, no estuve con él y no sé qué, lo mismo con los amigos. Era una locura, él tenía que ir o sea, para que vean, él tenía que ir a esconderse a la iglesia de la Universidad de San Joaquín de tanto que lo funaban. O sea, era tremendo buscar un consuelo ahí porque no había otro lugar. Entonces, cuando uno ve eso y ve la decadencia del ser humano, o sea, te cambia el switch completamente. Yo nunca más creí en ese movimiento. Oye, se cayó. ¿Se te cayó ese movimiento ahí? ¿Tiene algo que ver eso con el cartel que subiste hace pocos días en el contexto de la marcha del 8M, que pusiste que ya no creías en el 8M? ¿Era como que en algún momento creíste y ya no? ¿O siempre te ha complicado ese día, ese movimiento? ¿O qué podemos rescatar también de ese movimiento? Sí, siempre... creo que el feminismo en general es un movimiento, una ideología, como ustedes lo quieran llamar, que muchas veces es como contradictorio en sí mismo, tiene muchas complejidades. Entonces, alguien que se declara feminista podría también declararse antifeminista. Es como tan amplio el campo que las contradicciones surgen por doquier. Entonces,
a mí siempre me ha incomodado un poco el movimiento porque me cuesta creer los sismos en general. Creo que una persona que es racional, que es lógica y que es inteligente sabrá decir que no todo esto es una doctrina en general. El mundo no se explica de una forma nomás. Tú no puedes explicar todos los males de la humanidad por el patriarcado. No puedes explicar todas las bondades del mundo por las mujeres. Creo que el mundo es mucho más complejo y más difícil de explicar que simplemente con un ismo. Y creo que eso ocurre con el feminismo. Hay un grupo que cree que toda la explicación de las desigualdades, de los males del mundo, están arraigados en un sistema patriarcal que nos oprime, que nos hace víctimas. Y obviamente hay puntos que uno tienen razón. O sea, efectivamente las mujeres hay una brecha impresionante en varias cosas en donde nos afecta, existe más violencia hacia la mujer, que todas las que somos mujeres lo hemos vivido. O sea, no hace tiempo atrás nos tocaban el poto en la micro. O sea, desde eso hasta que te dijeran como, oye, tú no, porque tú eres mujer. Esas cosas ocurrían. No es mentira, no es broma, es real. No, en el colegio nos decían que no podíamos tener el jumper tan corto. Nos han discriminado en términos laborales. Esas cosas existen y son reales. Y por eso a mí me da un poco de miedo cuando vienen a decirte, que el feminismo, cualquier cosa. Existen las brechas y son reales y hay que atacarlas. Pero no creo que la única forma de atacarlas sea a través de una ideología que es tan radicalizada. Bueno, y en el proyecto que empezaste tú, en Las Mentoras, también se discute mucho de estos temas, pero desde una mirada distinta, por ejemplo, a lo que marcó 2018. ¿Qué hay podido sacar de esa experiencia también de abrir un espacio para que vayan mujeres que a lo mejor se quieren sumar a estas discusiones, pero desde otras perspectivas o mirar otros ángulos también de esos mismos temas? Buena pregunta. Creo que... ¿Eres periodista? ¿Somos colegas? Momento Sororo. Momento Sororo. Dos cosas creo que son importantes que he sacado como limpio de toda esta experiencia con Mentora. La primera es que para la derecha es súper incómodo el tema mujer. Súper incómodo. Es incómodo pensar de que tanto que queremos en la igualdad y en la equidad entre hombres y mujeres no sea así. Y creo que el mercado, nuestra forma de pensar, todavía no ha encontrado una explicación a esta distancia que ocurre. Creo que como sector nos sigue siendo súper incómodo el tema mujer. Nos incomoda llamarnos feministas o no llamarnos feministas. Es como un tema no a resolver. Nos encantaría nunca hablar de género, ni de mujer, ni de problema. Creo que eso es como un dolor que me causa, porque creo que se ha extremado la visión del feminismo a pensar de que es un movimiento súper radical y que hay que destruir a los hombres, y creo que nuestro sector se ha quedado un poco con eso. Tampoco ha sabido resolver ni con política pública, ni con discusión, ni debate sobre este espacio de equidad. Creo que no lo ha resuelto. Eso como negativo. Y como positivo, creo que con Mentoras y como lo que he hecho o he intentado aportar, creo que el gran valor es atrevernos a dar la batalla cultural. Siento que siempre que se habla desde el tema mujer, siempre es como con seda. Como, no, si nosotras creemos en las mujeres, es que nosotras estamos a favor de la equidad, como muy light, pero nadie se atreve a decir ni a estar en contra de los movimientos radicales feministas. Y creo que eso es lo que hace Mentoras, como me importa una callampa que me cancelen, me importa nada que me funen, me importa nada que me excluyan de su movimiento, porque mi fin no es estar en tu movimiento. Entonces creo que eso ha hecho Mentoras, y creo que esa es como la parte más activista que pocos se han atrevido. Entonces creo que ahí está el gran valor, y algo que como que nos ha sacado un poco del closet en ese aspecto, ya que está tan de moda el closet de la gente. Creo que nos ha sacado del closet como mujeres a decir, si es que yo no me banco tu forma de hacer las cosas y no tengo miedo de hacerlo. Y la batalla cultural,
A todo esto, referencia a Gabriela Mistral, ¿o no? Sí. Bien, Sí, muy porque bien. la han desclosetado a Gabriela Mistral. Los que no han visto, métanse a ver la línea comunicacional del gobierno respecto al aniversario de Gabriela Mistral. Creo que es importante hacer una reflexión crítica sobre la posición o la supuesta posición feminista de un gobierno que básicamente está tratando de desclosetar a alguien que ha dicho varias veces que no era lesbiana. Y a pesar de que hayan discusiones, de todas maneras hay un tema de fondo. Pueden ir a ver la columna que publicó hace poco Emilia García, directora de estudios de Idea País, respecto a la materia. Aborda un análisis bastante pertinente sobre la materia. Fin del momento comercial. En todo sentido, pues si al final ha sido como una lucha también como contra este relato que tenía el gobierno, que se caracterizó por levantar la bandera del feminismo y que al final termina a una mujer que nunca quiso hablar de su sexualidad necesariamente. Y de hecho, cuando habló de ella, dijo directamente que no era lesbiana y que les dolía que Chile se hablara de este tema. Entonces creo que tomar la gran obra de Gabriela Mistral y reducirla a su sexualidad es lo que significa el gobierno, lo que significa el feminismo para este gobierno, reducir toda una lucha de derechos reproductivos y cuotas. Creo que eso es como lo que el gobierno propone en términos feministas y tampoco resuelve como esta distancia. Javi, si hablamos de batalla cultural, además de que tú dices, claro, nos oponemos a ciertos movimientos radicales del feminismo, ¿en qué otros frentes tienen batallas culturales también que están tratando de librar? ¿Cuáles son los enemigos conceptuales? Espero que no sean enemigos tan concretos, pero al menos enemigos conceptuales, adversarios a los que se están enfrentando. Bueno, nosotras trabajamos sobre todo desde como la base del feminismo liberal, si es que hay que como encasillarlo de alguna manera. Y eso tiene que ver como algo como más conceptual y más de fondo. Sin embargo, creo que también hay una brecha no solamente como en esto teórico, sino que también en cómo lo mostramos al mundo. Y creo que también existe una brecha y como un alejamiento de nuestro sector con lo que tiene que ver con la cultura, con los medios de comunicación, con la forma de hacer activismo, que creo que nosotros siempre somos como bien de terno y corbata, y creo que lo que hacemos con Mentora, y por eso tiene que ver todo lo que hacemos en la Metro, en Ropa Tendida, que es nuestro programa de radio, en tratar de utilizar los medios, las redes sociales, tal como lo hace otro sector político sin ninguna culpa. Creo que también hay un espacio que tomarse ahí. Entonces la batalla cultural también va por ahí, utilizar el arte. Yo soy súper ilustradora, me encantan hacer esas cosas, los medios de comunicación, bueno, estudio periodismo, todo eso, toda nuestra batalla de ideas que pareciera estar en el Mercurio, creo que es interesante llevarlo hacia la comunicación más popular, hacia la entretención. Creo que hay un gran paso que hay por ahí. Javi, y en ese sentido, ¿qué consejo le darías tú a alguien, a lo mejor estudiante, escolar, universitario, que te pueda estar escuchando y que tenga ganas de compartir algo en las redes sociales, ya que es una buena plataforma para hacerlo? ¿Cómo empezar? En el fondo, ¿cómo meterse a esto que igual tiene sus riesgos de que tienes que estar preparado, de que la cosa va a ser difícil? Yo básicamente diciéndole acá como todas las cosas malas que me han ocurrido y ahora háganlo. Ojalá que no incluya tanto trauma de por medio. No, o sea, desde cómo te mentalizas para saber que te vas a exponer y cómo también pensar en, ok, ¿qué es lo que yo voy a decir? ¿Cuál es mi mensaje? ¿Cuál es mi postura? A lo mejor que yo quiero poner ahí en la discusión. Hay una referencia que me gusta hacerla, que me voy a ir en la volada ya, pero nosotros cuando miramos al cielo y vemos la luna, en este cielo contaminado de Santiago, pero bueno, se supone que vemos la luna, siempre vemos la misma faceta de la luna, la misma cara. Y hace no mucho los chinos llegaron hacia el otro lado de la luna y la fotografiaron, y es como, wow, ese es el otro lado de la luna. Pero si nosotros dibujamos la luna, probablemente dibujemos la única forma que conocemos, que como algunos han dicho que es como la Virgen María con José, unas figuras medias raras, pero esa es la forma en que conocemos de la luna. Y si no hubiese sido porque alguien se atrevió a mostrar el otro lado, quizás solo tendríamos esa percepción de la luna. Hay una autora, si no me equivoco, de Ghana, que ella vivió toda su vida recibiendo cuentos de Inglaterra, donde decía que en invierno caía la nieve, y ella decía, oye, pero acá no veo nieve cuando hay invierno, porque ella recibía siempre este cuento de que en Navidad, Hijito Pascuero, llegaba nieve, y ella decía, en mi país no ocurre eso. Entonces, creo que nosotros tenemos como somos jóvenes, tenemos
todas las facilidades mediáticas que no tenían ni nuestros papás ni nuestros abuelos. Tenían que ser famosos, extremos para tener que recién puede salir una caludita en el diario. Nosotros podemos hacer lo mismo con redes sociales y tener mucha gente. De tomar el desafío en serio de mostrar la otra parte de la historia. Porque si nadie la cuenta, si nadie la dice, si nadie la impulsa, solo se cuenta una versión de las cosas. Cuando yo me enfrenté a la toma feminista, yo solo tenía eso en la cabeza. No fue mi reflexión así como tuve semanas pensando qué hacer. No, fue muy de guata. Pero cuando llegué a la universidad dije, no puede ser que esta sea la única versión de la historia que se conozca. De que todo es culpa del patriarcado, que la universidad forma, porque eso se decía, forma violadores, son todos un abusador. Y yo decía, esto no es real. Y sí existe, claro, existe gente mala que abusa, que violenta, etc. Pero no es la única verdad. Y si nosotros le entregamos ese espacio a otros que quieren hacer el mal, que utilicen la violencia, se va a quedar esa única verdad. Y creo que eso ocurrió con el estallido social en su momento. Nadie se atrevía a decir nada, entonces la gran verdad era que Chile estaba en la caca, de que los 30 años habían valido callampa, de que estábamos al borde de consumirnos por este neoliberalismo atroz. Entonces, creo que si nosotros no damos esa pelea, no hay nadie más que la dé. Entonces creo que uno como joven y como que nos gusta tener celular y estar conectado, tenemos una responsabilidad. Esta responsabilidad tiene fecha de caducidad, o sea, tenemos una vida para hacer esto. Entonces, las nuevas generaciones, si no lo hacemos nosotros, no van a saber esta otra versión de la luna. Creo que atreverse nomás, a ser ambicioso y, bueno, el cringe se pasa en algún momento deja de ser cringe, o si no, Filo vive en el cringe como yo y da lo mismo, no está solo, asuma ese cringe, da lo mismo. Asume tu personaje. Sí, asume tu personaje. ¿Ñuñoína o no ñuñoína? Esa pregunta costó pronunciarla, pero un trabalengua. Y eso es divertido porque respecto a como el tema de los estereotipos, las imágenes, las percepciones, las otras caras ocultas de la luna, tú nunca te has descalzado de esta figura, pero al mismo tiempo pretendes de alguna manera decir que no son todos iguales. ¿Qué hay de eso? ¿Por qué te ha gustado tanto posicionar tal vez esa idea? Es terrible esa ñoñoína. Lloraba. Llora ñoñoíno. Sí, es que yo creo que en esta sociedad del siglo XXI nos encanta etiquetarnos y ponernos como un sinfín de cosas. De que si yo vivo en tal parte, pienso de tal forma y te definen todo, pues hasta tu orientación sexual, porque es lo que ocurrió con, Gabriela Mistral, lo que estamos viendo. Poetiza, entonces es de izquierda, entonces es lesbiana. O sea, una serie de cosas como de banderas que te van colocando a veces sin que tú quieras. Yo efectivamente nací en Ñuñoa. Nací en el hospital de Carabineros de Ñuñoa, que queda en Simón Bolívar con Antonio Varas. Después crecí en la Vía Olímpica, que también queda en Ñuñoa. Y después viví en Zona Mujica y ahora en Simón Bolívar. Todo en Ñuñoa. Entonces, en verdad soy súper ñuñoína. Pero me salgo un poco de esas etiquetas porque mis padres fueron carabineros, que es algo que siempre ha marcado mi vida, mis decisiones, quién soy, etc. Entonces, no dejo de ser joven por ser ñuñoína y tengo tatuajes y cosas, porque me gusta el arte, me encanta las cosas artísticas, muy en esa onda. Pero eso no significa que tenga que pensar de una manera, que tenga que actuar de una manera, que tenga que ser vegana, no sé, bisexual, que tenga que ser de izquierdas, del Frente Amplio. No, creo que las personas somos mucho más complejas. Creo que uno también con la ropa, con lo que habla, también desafía ciertas estas etiquetas, ciertos estereotipos. Y me encanta hacerlo porque como tal les contaba, creo que también hay que mostrar que no porque yo tenga un pensamiento político necesariamente voy a vestirme de tal forma, voy a ser quizás más aburrida en mi estilo de vestir o más empaquetada en mi forma de hablar. Así es como soy. Ustedes me podrán ver antes. Literalmente llegué en una moto como toda así como de despechugada y de millonga, porque así soy y eso no significa que yo piense de determinada manera. Y creo que nosotros como jóvenes también, o sea, no tenemos que empaquetarnos tampoco, porque ellos nos ponen tantas etiquetas que para qué nosotros mismos nos vamos a poner. Así que sean ustedes mismos. Yo soy súper ñoñoína, pero también doy la batalla cultural desde ahí, como sí, soy joven, también soy entretenida y me da lo mismo y ya está, como
como las etiquetas, me las pongo en otro. Yo no me lo voy a poner. No voy a decirme, bueno, soy yo no feminista. Me da lo mismo lo que ustedes piensan. Soy yo no, háganme lo mismo. Como defiendo mi valor, estoy clara con eso y me tengo que quedar tranquila conmigo misma. Estamos en Sonido Público. Muchas gracias, Javi, por haber estado en esta versión del podcast de Idea País. Yo soy Michael Conver. Valentina González. Y queríamos agradecerte tremendamente por haber estado con nosotros en Gracias por esta... acompañarnos hoy día. Dije pura lecera. No, mira, Para eso se trata este programa. siempre digo pura lecera, pero bueno. No, muchas gracias por la invitación y ojalá muchos más jóvenes se motiven a ser distintos y a desafiar lo que otros nos colocan a nosotros. Sean ustedes mismos, vivan en el cringe y atrévanse a defender sus ideas y a defender conceptos de la democracia liberal que mucha gente, muchos jóvenes parece cada vez alejarse de eso. Yo creo que tenemos que atrevernos a defender esos principios que nos han fundado como Chile. Y pueden dejar en los comentarios su momento más cringe. Y se los vamos a mandar a la Javi en un sobre. ¡Oh, no!